Buenos días para todos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a continuar nuestro estudio sobre la divina providencia. Si Dios quiere, a ver si hoy terminamos el párrafo número 1 del capítulo 5, que tiene que ver sobre la divina providencia. Pero antes vamos a ponernos en las manos del Señor una vez más, para que sea Él el que nos guíe, el que nos dirija en este tiempo de estudio, que sea provechoso. Oremos. Padre bueno y misericordioso, bendito Señor, Tú eres santo, Tú eres sublime, estás por encima de todas las cosas, eres eterno. Eres infinito, Señor, pero también eres un Dios inmanente que estás con tu creación y de manera especial con tus hijos, aquellos por quienes mandaste a tu propio Hijo para pagar el precio de su rescate. Gracias te damos, Señor, por esa gran obra de salvación que nos ha alcanzado de pura gracia, Señor, no habiendo nada en nosotros, ningún mérito, sino solamente por el puro afecto de tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por eso. Y también, Señor, te rogamos que nos ayudes a vivir de acuerdo a ese amor, a esa gran misericordia. Que nuestra vida sea una respuesta a ese amor que tú has tenido para con nosotros. Y por esa razón también estamos aquí reunidos en tu día santo, para alabarte, para rendirte culto, para seguir adorando, Señor, pero ahora corporativamente, todos juntos. Y sabemos que lo más importante es lo que tú tienes para decirnos. Así que te rogamos en esta hora que vengas a nosotros, que nos ilumines. Ayuda al expositor para que hable solo tu palabra en el poder de tu Espíritu, para que también ilumines las mentes, los corazones de quienes escuchan, que podamos recibir este mensaje, Señor, estas verdades con poder de tu Espíritu, que transforme nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, en Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces, vamos a ver. Ahí está la definición de lo que es divina providencia. Ok. Dice, la definición que se ha dado, es su gobierno soberano sobre todas las cosas, de acuerdo a su decreto. ¿Sí? Eso es, en términos generales, lo que es la divina providencia. Tengo que hacer este repaso necesariamente porque ya hace mucho tiempo que no estaba en la escuela dominical, pero no vamos a hacer este repaso breve y a ver si continuamos con lo que sigue. Entonces, a la luz de esta definición, ¿qué relación tiene la divina providencia con el decreto de Dios? Esa sí es una pregunta. ¿Qué relación tiene la divina providencia con el decreto de Dios? Porque ahí lo menciona, ¿no? Sí, hermano Juan. Es más que eso, pero yo lo entendí así de una forma más sencilla. Es que es el medio por el cual se lleva a cabo es el medio por el cual Dios lleva a cabo sus decretos. Ok. El medio por el cual lleva a cabo. A ver, Kevin.
Ok, el decreto de Dios en acción. Muy bien. ¿Alguna otra idea? ¿Respuesta? En acción y su voluntad. En acción Y su voluntad. o de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Ok, muy bien. Ok, pues sí, hermanos, lo que ustedes han dicho es correcto. Es el decreto, perdón, la divina, o la relación que hay entre la divina providencia es que la providencia es ese plan de Dios, ¿verdad? Aquello que planeó desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y es que ahora se está llevando a cabo en el tiempo. Como decía, que es el plan de Dios en acción, ¿no es cierto? Lo que Dios ha planificado, eso es lo que ahora está sucediendo. Entonces, otra vez, es ese gobierno, porque una cosa es lo que Dios ha planeado en la eternidad y otra cosa es ya la puesta en acción de eso que se planeó en algún momento, ¿no? Entonces, por eso decimos que es ese gobierno soberano sobre todas las cosas. ¿Y por qué sobre todas las cosas? Bueno, porque el decreto de Dios también abarca todas las cosas. ¿Recuerdan? En algún momento vimos eso. Vimos el decreto de Dios sobre todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. ¿Ver? Entonces, y como dice la hermana, conforme a su voluntad o conforme otra vez a lo que él mismo ha planeado. ¿Quién es el autor de la divina providencia? O sea, ¿quién es el que ejecuta o lleva a cabo ese plan? Pues es Dios mismo, ¿no? El mismo que decretó y el mismo que creó todas las cosas, es el mismo que lleva a cabo ese plan, ¿no es cierto? O el que lo ejecuta, Esa es una buena palabra que podemos acuñar aquí. La confesión lo pone así: Dios, el buen creador de todo. Y la relación, bueno, les voy a hacer otra pregunta. A ver, ¿qué relación tiene la divina providencia con la creación? Ya ustedes, sí, todos vimos la creación con el hermano Jesús Angulo, ¿se recuerdan? Él habló sobre la creación. ¿Qué relación tiene la creación con la divina providencia? Esta es otra pregunta. Que Dios la sostiene a la creación a través de la divina providencia. Muy bien. ¿Algo más? Y que la creación cuenta la gloria de Dios. La creación cuenta la gloria de Dios. Bueno, eso también es verdad. Eso también está ahí. Muy bien. La creación es un ejemplo de la providencia de Dios en crear con un propósito, que se refiere precisamente, que regresa precisamente al decreto de Dios. O sea, la creación fue con un propósito y ahí esa es la muestra de esa providencia. Sí. De hecho, miren, la creación, escuchen hermanos, es la primera evidencia de la puesta en acción del decreto de Dios. Es la primera muestra. ¿Por qué? Porque para que todo lo demás ocurriera en esta vida, en esta esfera de la existencia, ¿qué era lo primero que tenía que haber? Pues un escenario donde iban a ocurrir todas las cosas. ¿Y cuál es ese escenario? La creación. ¿Ve? Entonces, definitivamente, esa es la primera evidencia de que el decreto de Dios se está cumpliendo. Hubo una creación. Ahora, a partir de la creación, entonces viene lo que también dice Kevin. Vemos que Dios, ¿qué hace? Sostiene, ¿no? Y entonces eso ya nos lleva a otras diapositivas que ya hemos hablado. El fundamento de la providencia, ¿cuál es? Su infinito poder y sabiduría. O sea, que esto está mucho más allá de nuestro entendimiento, ¿no? Más allá de nuestro alcance. Nosotros estamos
Nosotros somos finitos, pero el poder y la sabiduría de Dios son infinitos. De manera que todo lo que Dios hace está de acuerdo ¿a qué? A esa sabiduría que Él en su sola potestad tiene y a su poder. ¿Por qué? Porque como Él es Dios, Él es el que decretó todo y Él es el creador de todo, Él es el único que tiene poder y autoridad para ejecutar ese plan. Entonces por eso se habla de su infinito poder y sabiduría. Y luego esto nos lleva a la esencia de la providencia, que eso fue lo que vimos la vez pasada, si no estoy mal. Ya hace como 2 clases. La esencia de la providencia, que básicamente consiste en eso, sostener. Él sostiene todas las cosas en su orden, ¿sí? Lo que los físicos, los científicos llaman reglas o leyes de la naturaleza, lo cual es verdad, es válido el nombre ciertamente, pero nosotros con mayor certidumbre podemos decir que es ¿quién? Es Dios en su providencia, ¿no? El que lo sostiene. Él no solamente sostiene, dirige. Él es el que dirige el curso de la historia, por ejemplo, de los acontecimientos, ¿sí? Aunque nosotros desde nuestra esfera humana, de este lado de la eternidad, estamos muy limitados para ver lo que sigue, lo que va a ser. Dios, Él ya trazó todo y Él, en ese sentido, Él dirige el curso de los acontecimientos de la historia. Dispone. No solamente, o sea, Él dispone las cosas de tal manera que sucedan de acuerdo a su decreto, de acuerdo a lo que Él ya ha planeado. Y gobierna. Obviamente eso significa que Él tiene el control absoluto de todo, ¿no? Obviamente no estamos yendo a los textos porque pues ya en su momento fuimos a ellos, ¿no? Los revisamos. Pero eso es la esencia de la divina providencia. Y finalmente, los objetos de la providencia. ¿Qué dice la confesión? Todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. La providencia de Dios o el gobierno de Dios es absolutamente sobre todas las cosas. Hay cosas que para nosotros parecieran ser tan insignificantes como lo que las hormigas hacen, ¿no? Sus nidos, sus madrigueras, sus cosas, y nosotros ni le prestamos atención a eso. Bueno, de alguna manera Dios está en control aún de esos detalles que para nosotros son insignificantes, como de lo más grande absolutamente. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Bien, y eso por supuesto nos incluye a ustedes y a mí, porque de manera especial Dios, y bueno, eso se verá en el último párrafo, en el párrafo 7 de este capítulo, que Dios tiene un cuidado especial obviamente sobre su iglesia, sobre los santos, ¿no? Pero bueno, eso será más adelante. Ahora hablemos, hermanos, de la naturaleza de la providencia. La naturaleza de la providencia. Entonces, en la confesión leemos o aparece que es por su sapientísima y santísima providencia. Por su sapientísima. ¿Qué es sapientísimo? ¿Alguien tiene idea a qué se refiere con sapiencia, sapientísimo? ¿Han escuchado del Homo sapiens? ¿Cómo? Inteligencia, sí. También, conocimiento. Muy bien. Bueno, esos son elementos definitivamente que están ahí, ¿no? En la sapiencia, la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría, ¿no es cierto? Son elementos que hacen parte de la sapiencia. Obviamente se habla de, como les decía hace un momento, en la ciencia, del Homo sapiens, del hombre
sabio, del hombre que conoce. Pero obviamente hay una sapiencia que está muy por encima de la nuestra, ¿no? Hay un conocimiento que está muy por encima del nuestro. Hay una sabiduría que está muy por encima de la nuestra. Y esa es la sapiencia de Dios. La sapiencia de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la naturaleza de este gobierno de Dios corresponde a esa sapiencia que está por encima de nosotros. Y noten, no solamente dice sapientísima, sino santísima. ¿Qué es santo? Nosotros lo vimos cuando hablamos de los atributos de Dios. Cuando decimos que Dios es santo, ¿a qué nos referimos principalmente? ¿Recuerdan? ¿Cómo? Él es aparte. Él es completamente otro. Él es esencialmente distinto de todo lo demás. ¿Sí? Eso significa que Él es santo. Él está muy por encima de todo lo demás. Él es el creador, nosotros y todo lo demás es su creación. Entonces, eso significa que Dios es santo en primer término y en realidad es el más importante. No estoy diciendo, hay otro aspecto de la santidad de Dios, obviamente tiene que ver con ese aspecto de justicia moral, ¿verdad? Pero en primer término y lo más importante cuando se habla de la santidad de Dios tiene que ver con eso, con que Él es esencialmente otro, distinto y muy por encima de todo lo demás. Entonces vamos a ver, ahora sí aquí vamos a ver algunos textos que nos hablan un poco de esa sapiencia, de ese ser que está muy por encima de todas las cosas y que todo lo gobierna. Entonces vamos a ir a los textos, por ejemplo en el Salmo 104. Vamos a hacer esto, hermanos, para hacerlo un poquito diferente. Voy a dar algunos textos a algunos hermanos para que los lean, ¿vale? Entonces, y luego pues vamos a abundar un poquito sobre lo que dice el texto. Entonces vamos a empezar aquí con Abiezer. Busca el Salmo 104, versículo 24. Raúl, hermano Raúl, el Salmo 145, versículos 14 al 17. Abiezer va, Salmo 104, versículos 24 y versículos 27 al 30. Raúl, Salmo 145, del 14 al 17. Y hermano Jesús, Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. Vamos a revisar estos textos, lo que nos dicen en cuanto a esa sabiduría, ese conocimiento que está mucho más por encima de nosotros y que es el que controla y dirige todas las cosas. Entonces, Abiezer. Salmo 104, versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Ahora del 27 al 30. Ok. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Ok. El versículo 24 es una afirmación contundente. ¿Qué dice? Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas ¿cómo? Con sabiduría. Ahí está establecido. Dios hizo todo lo que hizo con sabiduría. Y luego agrega, la tierra está llena de tus beneficios. En otras palabras, esa creación que en algún momento Dios hizo con sabiduría, también es sostenida por la misma sabiduría. Y luego, en los versículos 27 al 30, quise escoger, bueno, hay muchos más versículos, pero quise escoger estos, porque ahí vemos la sabiduría de Dios puesta en acción.
Es interesante cómo lo presenta estos versículos. Dice, todos ellos, y cuando habla de todos ellos, está hablando de quiénes, de los animales marinos, de las bestias del campo, de las aves, etcétera, etcétera. Y mire lo que dice, todos ellos esperan en ti. ¿Sí? ¿En qué sentido? Para que les des su comida a su tiempo. ¿Sí? O sea que, y otra vez, nosotros muchas veces ni prestamos atención a eso, pero de repente a veces vemos documentales que nos llaman la atención, ¿no? ¿No les ha pasado? De la vida salvaje, de cómo sobreviven los animales. O sea, cuando uno mira en un documental, por ejemplo, que la leona, principalmente son las expertas en cacería, las leonas están esperando la presa, pero a veces como que uno muy por dentro quiere que no la agarre, ¿no es cierto? A ver si se le alcanza a escapar. Bueno, el punto, hermanos, es que Dios sostiene tanto a las cabritas como a los leones, a ambos por igual, y los sostiene. Ahora, mire lo que sigue. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes su rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser. O sea que ese proceso, escuchen esto, ese proceso de mortalidad, ¿sí?, a través del cual tanto los hombres como los animales tienen que pasar, eso es un proceso que Dios ha establecido para mantener el orden en la creación. Porque mire cómo sigue diciendo, y vuelven al polvo, envías tu espíritu, son creados, y así renuevas la faz de la tierra. O sea que eso es parte, todo eso es parte ¿de qué? De la divina providencia. Dios sigue sosteniendo las cosas. Bueno, ahora los hombres pues no vivimos tanto como vivieron en algún tiempo, ¿no es cierto? Que vivían 200, 300 y pues antes vivían hasta 800 o 900 años. Pero obviamente ya saben, ¿no? Por causa del pecado los días han sido acortados, etcétera. Pero todo es un proceso a través del cual Dios sostiene su creación. Ahí vemos sabiduría, ¿no es cierto? Ahí vemos sabiduría, cómo aún en esas cosas, miren, honestamente nosotros no queremos que se nos muera ningún familiar, pero hermanos, eso tarde que temprano tiene que pasar. Eso tiene que ser así. Bueno, por un lado porque ya Dios lo dijo desde el principio, el día que comas ciertamente morirás. Y en Adán dice, por cuanto el pecado entró por un hombre, así por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que ya eso es una sentencia. Todos nacemos con una sentencia a morir. Eso ya es un decreto divino, por un lado. Y por otro lado, es parte del proceso por el cual Dios también sigue sosteniendo todas las cosas. Bien, el Salmo 145, versículos 14 al 17. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendiciones a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Muy bien. Este salmo es otra afirmación de esa sapientísima y santísima providencia de Dios. Dice, sostiene Jehová a los que caen, levanta a los oprimidos, los ojos de todos esperan en ti. Es casi una repetición aquí, el versículo 15 y 16. Les das su comida a su tiempo, abres tu mano, colmas de bendición a todo ser viviente. Es una afirmación nuevamente de ¿qué? De esa sabiduría, de ese gobierno de Dios soberano
sobre todas sus criaturas. Y mire cómo dice el verso 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. O sea que en este gobierno de Dios no hay quien pueda tildar de injusto a Dios. Sí. ¿Por qué unos tienen más que otros? Ustedes saben que el comunismo quiere promover igualdad, ¿no es cierto? Pregunta, ¿es eso correcto? No. Y Dios no es injusto en todas maneras, porque Dios sostiene tanto a unos como a otros. Él es el que da y el que quita, ¿sí? Él es el que da la vida y Él es el que la quita también. Así que no vemos que hay injusticia en Dios, más bien vemos que es misericordioso, como dice el texto, en todas sus obras. Y es una misericordia que se extiende, en el sentido de que estamos hablando aquí, es una misericordia que se extiende no únicamente hacia sus hijos, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una gracia común que se extiende a todas sus criaturas. Bien, y Proverbios 15:3, hermano Jesús. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Oyeron eso? Los ojos de Dios están en todo lugar, mirando. Ahora, esa palabra mirar no es solamente mirar, o sea, observar, no, sino controlando, dirigiendo, sosteniendo a los malos como a los buenos. Así que nadie aquí escapa otra vez de ese control, de esa soberanía del Señor. Bien, hermanos, esto con respecto entonces a la naturaleza de la providencia, tiene que ver con ese gobierno que es sapientísimo y que es santísimo y que está por encima de todas las cosas. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran decir ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿O está claro? ¿Objeciones? Muy bien. Ahora hablemos de la compatibilidad de la providencia con su creación. Voy a explicar esto. ¿Qué quiero decir con compatibilidad? Cuando hablamos de que algo es compatible, queremos decir que se ajusta, ¿no? Encaja con algo, ¿no es cierto? Eso es algo compatible. Entonces, cuando hablamos de la compatibilidad de la providencia, estamos diciendo o queremos decir si de qué manera la providencia o la divina providencia es compatible o encaja con el propósito de Dios para el cual fueron creadas todas las cosas. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Cómo encaja esa providencia con el propósito como dice aquí la confesión, con el fin para el cual ¿qué? Fueron creadas? Entonces, el hermano Daniel que decía hace un momento que, o sea, la divina providencia, desde la creación vemos que, o más bien, hablando de la creación, fue el primer paso para llevar a cabo el propósito de Dios, ¿sí o no? Fue el primer paso para llevar a cabo ese propósito de Dios. Entonces, a eso nos referimos con la compatibilidad de la providencia. ¿Cómo encaja con ese fin para el cual fueron creadas todas las cosas? Y aquí tenemos dos textos específicamente en el Nuevo Testamento que quiero que revisemos porque nos hablan precisamente de que sí, ciertamente el control de Dios sobre todas las cosas es precisamente para que se cumplan el propósito para el cual fueron creadas todas las cosas. Entonces, en Hechos, capítulo 17, vamos a ir allá. Ustedes conocen este es un discurso que el apóstol Pablo da en el Areópago, en Atenas, ¿recuerdan?
Allí habían varios maestros, filósofos, exponiendo sus teorías, ¿no? Sus filosofías, hablando de sus dioses, en fin. Y entonces, pues, Pablo, digámoslo así, le dan la palabra para que él hable. Y ya saben, en el versículo 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. O sea, ya saben, los griegos eran politeístas, ¿no? Tenían muchos dioses. Tenían un Dios para cada cosa. Un Dios para el amor, un Dios para los negocios, un Dios para la guerra, etcétera, etcétera. Pero había un altar con una inscripción que decía que al Dios no conocido. O sea, pareciera que de alguna manera en su ignorancia ellos como que intuyeran que podía haber algo más. ¿No es cierto? Algo más. Y por eso tenían ese altar allí, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, definitivamente, es a quien yo os anuncio. Entonces, ¿de quién va a hablar Pablo aquí? De ese Dios que ellos desconocían, ¿no es cierto? ¿Y qué dice de ese Dios? Verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿De qué está hablando? ¿De qué aspecto de Dios está hablando aquí? De la creación, ¿verdad? Él es un Dios creador. Hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿De qué aspecto está hablando aquí? De su soberanía o de su providencia, ¿no es cierto? Él es el Señor de todas las cosas. Está hablando de eso. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Oigan esto, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y me gusta el contraste que hace Pablo aquí, porque la idea o el concepto que los hombres tienen de un Dios es que Dios o sus dioses requieren una adoración del pueblo, ¿no? De las personas. Como que los dioses requieren una adoración de parte de ellos. ¿Y qué dice de este Dios? Dice: no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. No, nuestro Dios no necesita de eso. Nuestro Dios ni siquiera necesita de nuestra adoración, para ser más precisos. No necesita de eso. Sí, claro, es nuestro deber y de alguna manera es lo que se nos demanda, pero no lo necesita. Él es glorioso en sí mismo. Él es glorioso en sí mismo. Entonces, dice, ni es honrado pues Él es, al contrario, Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él no necesita ni depende de nada para ser y existir. Al contrario, todas las cosas dependen de Él para ser y existir. Es lo que está diciendo. Y de una sangre, miren cómo Dios en su soberanía y en su providencia dirige las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. De una sangre, sí, pues todos somos hijos de Adán, ¿verdad? ¿Y qué más? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. De hecho, ese fue el primer mandamiento que le dio a Adán, ¿verdad? Que se multiplicaran sobre la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ven que eso de que nacemos destinados a morir es parte del orden que Dios ha prefijado. Sí, lo está diciendo el apóstol. Y los límites de su habitación. Versículo 27.
para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Miren, hermanos, y la hermana Marta, si no estoy mal, ella hacía un comentario hace un momento. Que la creación, más o menos, habla de su creador, ¿no es cierto? El Salmo 19 nos dice eso: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y luego en Romanos 1, el apóstol Pablo, para dejar a todos los hombres sin excusa, ¿cuál es el primer argumento que trae? De que todos los hombres están bajo la ira de Dios. ¿Cuál es el primer argumento de por qué los hombres están bajo la ira de Dios? Dice, exactamente, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Y cómo conocieron a Dios? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Sí, Dios es un Dios invisible, ¿verdad? No podemos verlo, palparlo. Pero ¿qué dice? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se han hecho ¿qué? Claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, Dios hizo lo que hizo, y de alguna manera, ciertamente, la creación apunta a su creador. La creación, como alguien lo ha dicho, es el dedo de Dios apuntándose hacia sí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Hablando de la compatibilidad de la providencia, ¿no? Que ciertamente todo lo que Dios hace y sigue haciendo en su creación, ¿es con qué propósito? Versículo 27, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos. Sí, mis hermanos, la creación es un testimonio vivo de Dios. Por supuesto, y aquí debo hacer una nota aclaratoria, debo decir esto. Por supuesto, la revelación general, otra vez, ¿a qué me refiero con la revelación general? Me refiero pues a la creación precisamente, ¿no? A la providencia de Dios, al gobierno de Dios sobre todas las cosas. La revelación general, debo decir, no es suficiente para salvación. Eso también hay que decirlo. ¿Cuál es la revelación necesaria y suficiente para ser salvos? ¿Cuál? El llamamiento eficaz, pero ese llamamiento eficaz viene ¿cómo? ¿O por medio de qué? La fe, el creer, pero eso viene como una respuesta ¿a qué? ¿Y cuál es la revelación especial? El Evangelio. ¿Y el Evangelio se revela en dónde? ¿Y Cristo se revela en dónde? Exactamente, ahí es donde quería llegar. Y todo lo que dijeron está bien, ¿verdad? Está bien. Pero la revelación, cuando hablamos de la revelación especial, exclusivamente nos estamos refiriendo ¿a qué? A las Santas Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí es donde se revela el Evangelio, ahí es donde se revela Jesucristo, donde se revela el conocimiento necesario para ser salvos, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué vemos aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? Que el gobierno de Dios sobre todas las cosas es compatible con el propósito para el cual fueron creadas. Versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, pues linaje suyo somos. Entonces, y tenemos otro texto en Colosenses capítulo 1, vamos a ir allá. Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 18.
Porque en Él, ¿quién es Él? Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas. En otras palabras, lo que está diciendo es que Cristo, como Dios, y digo como Dios porque en el verso 15 acaba de decir que Él es la imagen del Dios invisible, ¿no es cierto? Entonces, Cristo como Dios es el agente mediador por el medio del cual fueron hechas todas las cosas. Entonces, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Aquí está incluyendo ángeles, por supuesto, a eso se refiere con autoridades, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Está claro, ¿no? Y Él es antes de todas las cosas. O sea, Él está muy por encima de todo lo demás. Él es antes. ¿Y qué más dice? Y todas las cosas en Él. Miren, mis hermanos, otra vez. Dios y Jesucristo es el agente creador. No solamente fue creador, Él sostiene toda su creación. Todas las cosas en Él subsisten. O, en otras palabras, Él es el que mantiene unidas todas las cosas. Para que esto no sea un caos. ¿Sí saben? Otra vez, las llamadas leyes de la naturaleza no es más que la mano o el gobierno de Cristo sosteniendo su creación. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, Él es el que sostiene todo, pero de manera especial, ¿qué cosa? La iglesia. El que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ok, entonces, pues creo que ya hemos visto que ciertamente el gobierno de Dios sobre su creación es compatible con el fin para el cual fueron creadas todas las cosas. ¿Con qué fin fueron creadas todas las cosas? Para mostrarnos al Creador, ¿no es cierto? Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. No sé si aquí hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran. ¿Estamos bien? Sí, hermano. Sí, también fueron creadas todas las cosas para exaltar a Jesucristo. Siempre al final eso es lo que... La meta suprema. La meta suprema es revelar a un poderoso Salvador. Eso es. Y miren, hermanos, déjenme decirles algo a propósito. Si Dios creó todo para su propia gloria, ¿quién puede sostener todas las cosas para que se cumpla ese propósito de darle gloria a Dios? Lo ve hace 8 días en el sermón, no sé si recuerdan algo sobre eso. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, ¿recuerdan? Acuérdense, su palabra es más que suficiente. Él es Dios, Él es veraz. Pero no solamente lo prometió, sino que ¿qué más hizo? Interpuso juramento. ¿Y dónde lo vemos? En el libro de Génesis, cuando Él pasa en medio de los animales partidos. ¿Quién más pasó? Nadie más. En otras palabras, Dios hizo pacto con Él mismo. Fue lo que dijimos, ¿no es cierto? O sea, Él se iba a encargar de cumplir esa promesa, sí o sí. Lo mismo vemos aquí, hermanos, en términos de la creación. El propósito para el cual fueron creadas todas las cosas, que es su propia gloria, no podría cumplirse a menos que Él mismo se encargue de sostener todas las cosas. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? Ahora, yo sé que alguien de pronto pudiera estar pensando, bueno, y entonces la caída y el pecado, ¿algo se le salió de control a Dios ahí?
No, en ninguna manera, porque aún esa caída y los efectos de esa caída, que somos todos los hombres que nacemos en pecado, aún eso está bajo el control y el gobierno soberano de Dios. Y aún es para su propia gloria. Exactamente, Dios recibe gloria. Dios recibe gloria, como vimos en la clase que tuvimos aquí, en Romanos 9 específicamente. Dios recibe gloria tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Dios es glorificado en todas maneras. ¿Ve? Y no hay injusticia en Dios. Bien. Permítame. Pastor, Sí, hermano, iba a decir algo. una pregunta. Sí. Conforme a la compatibilidad de Dios, de lo que usted está hablando, la providencia de Dios, conforme a la creación, sabemos que la tierra sigue evolucionando. ¿Dios sigue creando cosas nuevas o se mantiene bajo el plan divino de lo establecido bajo esa providencia de Dios? Muy bien. Una buena pregunta. ¿Sigue Dios creando cosas nuevas? Bien, hermano. La respuesta inicial sería no. O sea, todo lo que Dios, iba a crear, ya lo creó. Bueno, para empezar, noten cómo dice en Génesis 1:1. En el principio, noten, antes de eso no había ni tiempo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué vemos que creó Dios? El tiempo. Dios creó el tiempo. El tiempo es una creación de Dios. Creó Dios los cielos. ¿Qué son los cielos? El espacio. No había un espacio ni siquiera. Era solamente Dios y más nada. Y la tierra, creó la materia. Tampoco había materia. Ahora, de esos recursos, o de esa materia prima, vamos a decir, de esos recursos iniciales, vemos que hizo todo lo demás, ¿no es cierto? Dios crea las plantas y dice para que den fruto según su género, ¿no? Y luego crea los animales para que se reproduzcan según su género. Y luego Dios crea al hombre y para que se reproduzca igual, ¿no? Según su género. De manera que vamos a decir que algo nuevo, completamente no hay nada nuevo después de la creación. Todo lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo. Digamos que hablando en términos de creación, lo que se puede hablar es de una nueva creación, eso sí, en el sentido de que si nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cómo podríamos gozar y vivir en comunión con Dios? Algo tenía que ocurrir, tenía que haber alguien que nos diera vida. Dios nos dio nueva vida en Cristo. Y no solo eso, sino que aún la misma creación, hablando ya en un sentido más general de la creación, como dice Romanos 8, está con dolores de parto hasta ahora, por causa del pecado, de la maldición a la cual fue sujeta después de la caída. Y está con dolores de parto ¿hasta cuándo? Hasta el día, exactamente, de la redención. O sea, refiriéndose al día, y eso el pastor Ricardo lo va a exponer mejor ahora en Apocalipsis 21, 22, hasta el día que seamos reunidos con Cristo y estos cielos y esta nueva tierra, este cielo y esta tierra de aquí sean deshechas en fuego. Eso está claro porque Pedro lo dice en la doctrina, y sean recreados o sean renovados. Entonces ahí vamos a ver una nueva creación también en ese sentido. Pero ya en el otro sentido, lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo en los 7 días. Por eso, y a propósito, por esa pregunta, por eso cuando en Génesis 2 se dice que en el 7º día Dios reposó, ¿reposó de qué? Interesante, exactamente, reposó de su obra de creación. Lo que Dios iba a crear en el sentido que estamos hablando aquí,
Dios lo creó en esos 6 días. Y dijo que era bueno, por supuesto. Ok, ¿algo más antes de? Porque ya el tiempo ya se me fue, de hecho. Sí, nada más quería, por los que estuvimos en la clase, ¿verdad? Ahorita tú dijiste, lo dice en la doctrina. El profesor dijo que doctrina nada más quería decir enseñanza y ya, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero, la doctrina es una palabra, ¿verdad?, que está en la Biblia muchas veces, ¿verdad? Sí. Ahora, lo que importa es cómo los teólogos y los estudiosos de la Biblia ven la doctrina. Cualquier profesor que nos venga a enseñar teología sistemática nos va a decir que la teología sistemática consta de agarrar ciertas doctrinas de la Biblia, o sea, enseñanzas de la Biblia, ¿verdad?, pero colaborarlas, como la doctrina, por ejemplo, la depravación total, que se establece como una doctrina, o sea, como una enseñanza bíblica, obviamente, pero también se le llama doctrina el hecho de que es revisada completamente, ¿verdad?, y que recorre todos los géneros literarios y que dice la misma cosa. Entonces, una es establecida y que no tiene contradicciones, o las aparentes contradicciones fueron puestas a un lado, entonces la guardamos en nuestro almacén de doctrinas, ¿verdad? Y una vez que ya la tenemos ahí, ya no tenemos por qué dudar porque está revisada, ya la revisamos. Eso es lo que hace la confesión de fe, ¿verdad? Nos ayuda a ir guardando esas doctrinas ahí. Así que cuando nosotros, tanto Javier como yo, mencionamos esto es doctrina, queremos decir que esta es una enseñanza revisada, no discutida, establecida. O sea, no se dejen confundir por cualquier palabra que les aviente a alguien así. Tenemos que ser claros en esto. Nosotros entendemos las cosas. O sea, yo sé que la palabra es lo que quiere decir eso. Es como cuando alguien me llamó y dice, ¿realmente sabes lo que quiere decir escatología? O sea, para decirme que no estudiara escatología, me dijo que primero investigara qué quiere decir la palabra escatología. O sea, pero no tienen sentido esas cosas. Lo importante es por qué yo estudio, qué entendemos por escatología, ¿verdad? Entonces, así mismo, quiero que eso que estamos hablando así que quede claro. Sí. Porque nada más está llevándolos a que esas doctrinas son corroboradas, revisadas y establecidas. Y ustedes saben, hermano, lo hemos estado haciendo y diciendo. Lo único que yo hago es presentar la verdad, lo que la confesión nos está enseñando, y luego ¿qué hacemos? Vamos a los textos y revisamos, corroboramos que lo que estamos viendo en la confesión no es, ¿verdad?, qué sé yo, un invento, producto de la imaginación. No, está en las Escrituras. Por eso lo hacemos. Bueno, allá hermana y luego Dani. Ya. Sí, hermano. Mi pregunta es esta. ¿Qué respuesta tiene la Biblia a los temas climáticos o calentamiento global a base de que Dios promete sostener la creación en Colosenses 1:17? Porque es un tema bastante popular entre jóvenes y pues vergüenza me da, pero en algún momento comprando ciertos productos en el supermercado yo me sentía bien porque estaba cuidando del planeta y cosas así, y yo sé que no soy la única tal vez cayendo en esas cosas, pero ¿cuál es la respuesta bíblica? Bueno, hermano, para empezar, creo, ya lo he dicho otras veces, pero la Biblia no es un libro de ciencia propiamente, ¿verdad? O sea, que nos va a proveer respuesta a todas y cada una de las preguntas desde la perspectiva de la ciencia, ¿no? O sea, lo que tenemos aquí es que Jesucristo, el mismo por medio del cual fueron hechas todas las cosas, Él mismo las sostenga. Para nosotros simplemente debe ser suficiente saber y descansar en esa verdad. Y miren, esto ya es, ahora sí como dices, aparte de la clase, vamos a decir, pero sabemos que el mundo va a ser consumido en fuego. Eso es claro. Ahora, ¿de qué manera? Bueno, eso está por verse.
pero pueden ser de muchas maneras. Se habla, por ejemplo, de una tormenta solar, lo cual puede ser verdad. Se habla de una guerra nuclear, lo cual también es latente. O se puede hablar de un cambio climático, también está ahí. O sea, pero son cosas en las que ya entramos en un terreno de la especulación, vamos a decir. Entonces, no, hermana, no, ahora sí como, o cualquiera, vamos a decir, no se acomplejen por estas cosas, porque dicho sea de paso, incluso muchas veces es verdad algunas cosas, pero no todas son verdad también. Entonces, a lo que escuchemos en los medios, pues sí, a veces puede ser realidad, a veces no, pero simplemente descansemos en el Señor. Acuérdense que Él está en su trono, Él está reinando, Él está gobernando, Él sostiene todas las cosas. Es lo único que podemos decir desde las Escrituras. Hermano Dani, ¿va a decir algo más? Y ya. Dos comentarios muy rápidos respecto a lo que acaba de preguntar la hermana. Parte de nuestra respuesta también a los hechos, a las cosas naturales que pasan, huracanes, calentamiento global, X. También lo podemos ver en Génesis, cuando en la creación parte de la consecuencia o parte del castigo era que por la desobediencia del hombre la tierra iba a ser maldita. Y eso lo tenemos que tener claro en que esos son desastres naturales, como comúnmente se llaman, pero es parte de la consecuencia del pecado del hombre. Exacto. Que fue maldita la tierra por el pecado. Correcto. Ese es uno. Y luego regresando un poquito a lo de a la compatibilidad de la providencia, es que ahora en lo que podemos ver en la providencia, también en un sentido, y esto lo digo estrictamente en un sentido de lo que estamos viendo, en un sentido más general también vemos que la providencia es como la confirmación de ese decreto de Dios en el que Él decretó, y como lo dijimos en algún momento cuando empezamos a ver lo del decreto de Dios en la salvación, que la diferencia entre Dios y nosotros podemos decretar cosas o podemos planear cosas, pero eso no asegura que van a pasar. Nosotros fallamos todo, pero en Dios la providencia es también la confirmación de que su decreto se está cumpliendo, o sea, de esa soberanía. Y lo podemos también equiparar o comparar, y nada más, como lo digo, estrictamente en este sentido, de también cuando los apóstoles traían el evangelio y traían el parte de los milagros que ellos hacían, no eran milagros al azar o el mismo Jesús, no nada más había milagros al azar, ni nada más era porque se les ocurría, sino que venían acompañados de esa era la confirmación de su ministerio, pero también venían con una enseñanza. O sea, había un milagro y Cristo después nos habla y nos dice, ok, o sea, este milagro y tiene este significado o porqué de las cosas. Entonces solamente en ese sentido, lo digo, repito otra vez, que en ese sentido podemos ver que la providencia puede ser la confirmación de ese decreto de Dios, comparándolo también, o un ejemplo sería lo de los apóstoles y los milagros, ¿no? Ok, sí, así es, hermano. Bien, vamos a cerrar, vamos a orar para entrar al receso. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra veraz sobre todas las cosas. Sabemos que podemos confiar en ella 100%. Porque es tu palabra, Señor. Y te rogamos, oh Dios, que nos des esa fe, esa confianza para creerla, para vivirla, para ponerla por obra en aquellas cosas que somos llamados a vivir. Gracias, Señor, por este conocimiento, por estas verdades, saber que tú estás por encima de todo y en control de todas las cosas. Eso nos debe proveer a nosotros un fuerte consuelo y alivio, Señor, en medio de las diferentes circunstancias, eventos noticiosos, lo que pase, Señor, saber que tú estás en control. Oh Dios, te alabamos por todas tus cosas, por todas tus obras, en Jesucristo. Amén.